Fui una esposa infiel. Engañé a mi esposo con mi jefe para ascender en el trabajo. Él planeó una venganza fría y terminé siendo traicionada por todos, degradada a la humillación y viviendo como la sombra de la mujer que alguna vez fui. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Valentina, tengo 38 años y soy gerente de marketing en una empresa multinacional con sede en la Ciudad de México. Me casé con Eduardo a los 26 años, ahora tengo 41, un administrador de empresas que siempre ha sido el tipo de hombre que muchos dirían que es demasiado bueno para este mundo. Honesto, trabajador, amable, pero también distante, introspectivo y, en el fondo, emocionalmente ausente. Creció en una familia tradicional de Guadalajara, y desde pequeño aprendió que amar era sinónimo de proveer. Y lo hizo con excelencia, pero eso fue todo. Al principio, nuestro matrimonio parecía prometedor. Teníamos planes, viajes que hacer, una casa que construir y sueños compartidos. Pero con el tiempo todo se volvió rutina. Eduardo salió de casa a las 6 de la mañana y regresó a las 9 de la noche, exhausto, inmerso en hojas de cálculo y reuniones. Mientras él trabajaba hasta morir, yo me ahogaba en el silencio. Las noches en el sofá se convirtieron en mi compañera constante y comencé a preguntarme si este era realmente el futuro que quería. Necesitaba algo más. De alguien que me mirara. Fue entonces cuando entró en escena Mauricio. Tenía 45 años, era director regional de la empresa en la que yo trabajaba y tenía ese aire seguro de quien siempre tiene el control de la situación. Inteligente, elocuente, encantador, y lo más peligroso de todo, podía ver a través de mí. Todo empezó con conversaciones inocentes en el pasillo, luego con cafés prolongados y antes de darme cuenta, ya estábamos reuniéndonos fuera del horario laboral. No sé cuándo crucé la línea, solo sé que la crucé. Y crucé conscientemente. El romance con Mauricio duró 4 meses. Hubo meses en los que, por primera vez en años, me sentí deseada, valorada, viva. No estoy tratando de justificar, solo explicar. Mi matrimonio ya estaba roto, solo fui el primero en actuar como si lo supiera. La intensidad del romance me consumió. Teníamos sexo en salas de conferencias vacías después del trabajo, le practicaba sexo oral en su oficina entre los descansos, en el coche durante los viajes en coche. Me encantaba todo. Me encantaba satisfacerlo y sentir su sabor en mi boca y saber que podía darle placer. Una vez casi nos pillan en el baño de un restaurante elegante, donde apenas logramos cerrar la puerta. Eduardo siempre fue muy observador, por lo que no tardó mucho en darse cuenta de que algo no andaba bien. Evitaba sus toques, sus preguntas y cuando intentaba hablar, yo era evasiva. Hasta que un día él simplemente lo supo. No gritó, no hizo ruido, no me enfrentó con huellas ni rastros. Simplemente me miró con una mirada que nunca olvidaré, tranquila, fría, pero devastadora. Como si en ese momento hubiera muerto por dentro. Esa noche durmió en el sofá. Al día siguiente, cuando volví a casa del trabajo, la mitad de su armario había desaparecido, junto con el olor del café que preparaba todos los sábados por la mañana. No había ninguna carta, ninguna nota. Solo silencio. Un silencio que me tragó por completo. Fue en ese agujero emocional donde comencé a sentir algo que hasta entonces no había sentido. Miedo. No era miedo a estar solo, había estado solo por un tiempo, sino miedo a lo que vendría después. Miedo de en quién me estaba convirtiendo. Mauricio continuó como si nada hubiera pasado. Me dio una palmadita en la espalda, como si felicitara a un empleado leal. Pero dentro de mí, algo se había roto. Yo no lo sabía aún. Pero eso fue solo el comienzo de mi colapso. Y su nombre volvería a mi vida, con fuerza. La separación fue silenciosa. Eduardo salió de casa como quien apaga una máquina vieja, sin ruido, pero con el peso de algo que nunca volvería a funcionar. No hubo gritos, ni reparto de bienes, ni peleas, ni siquiera palabras duras. Pero sus ojos, esos ojos me atravesaron como espadas. Fue como si viera todo lo que yo era, o había dejado de ser, y hubiera aceptado la derrota. Él ya no deseaba hacerme daño. Solo quería distancia. Su dolor era silencioso, el tipo de dolor que solo los hombres que han amado verdaderamente llevan en silencio. Seguí adelante con mi vida lo mejor que pude. Me metí a trabajar, casi como penitencia, y Mauricio, bueno, seguía igual. Encantador, poderoso, pero distante. Pronto quedó claro que yo era solo otro episodio de su larga lista de conquistas corporativas. Me aferré a la idea de que necesitaba reinventarme.
Y el universo, en una de esas crueles ironías, decidió jugar con eso. Un día, sentado en la sala de juntas, recibí el anuncio. Nuestra empresa había comprado un competidor más pequeño, la empresa donde trabajaba Eduardo. Mi corazón se aceleró. No por la posibilidad de reencuentro, sino por la confusión emocional que ello provocó. Una semana después, me ascendieron. Sí, yo, la mujer que engañó a su marido con su jefe, era ahora la directora de operaciones de la nueva estructura. La fusión me puso por encima de varios líderes, incluido Eduardo. Cuando vio mi nombre en la nota, no dijo una palabra. Simplemente fue a Recursos Humanos, firmó su carta de renuncia, limpió su escritorio y se fue. Ni siquiera pasó por mi habitación. Atrás dejó años de trabajo, proyectos importantes, un equipo que lo respetaba. Se fue sin luchar, como quien abandona un campo de batalla cuando se da cuenta de que ha sido tomado por algo que nunca podrá ser limpiado. Y yo hice como si no me afectara. Sonreí en las reuniones, firmé contratos, usé tacones altos como armadura. Pero por dentro, una parte de mí le rogaba que al menos me odiara. Porque su desprecio era peor que cualquier grito. Fue una especie de duelo viviente. Durante las siguientes semanas, intenté recuperar el control. Asumí el nuevo equipo, implementé procesos y di entrevistas internas como si fuera el salvador de la operación. Pero allí nadie me vio así. La sombra de Eduardo se cernía sobre todos los departamentos. Muchos allí lo consideraban no solo un líder, sino un referente moral. Y ahora, estaban bajo el mando de la mujer que lo había traicionado y que lo había echado fuera, aunque indirectamente. Era imposible ignorar las miradas, los susurros, el pesado silencio en los pasillos. Quería convencerme de que era el destino dándome una nueva oportunidad. Pero en el fondo, parecía más bien una trampa. Como si alguien hubiera preparado todo para ponerme en el centro de un escenario donde solo podía tropezar. La figura de Mauricio comenzó a desaparecer poco a poco. Sus intereses se centraron en otras fusiones, otras mujeres. ¿Y yo? Había logrado lo que creía querer: poder, estatus, reconocimiento. Pero lo único que sentí fue un vacío cada vez mayor, como si hubiera ganado, pero sin nadie a quien aplaudir. La verdad es que nunca tuve el equipo en mis manos. Desde el primer día como director de fusiones me sentí poco bienvenido. La mayoría de los empleados habían trabajado con Eduardo durante años y lo admiraban profundamente. Para ellos, yo era responsable de su repentina y traumática partida. Comencé intentando demostrar fuerza, cambié procesos, revisé contratos y traje nuevos proveedores. Pero cada decisión se topó con una resistencia velada. Sonrisas falsas en las reuniones, saludos fríos en los pasillos. Yo era un extraño en un territorio que una vez fue suyo. La inseguridad se apoderó de mí y comencé a actuar por impulso. Pensé que tomar decisiones drásticas me haría ganar respeto. En cambio, lo único que hice fue aumentar la tensión. Despedí a Gustavo, de finanzas, quien era conocido como la mano derecha de Eduardo. Degradar a Carlos, el jefe de logística, al almacén. Carlos era experimentado, discreto y tenía una red de contactos que apoyaban la operación. Lo transferí por pura paranoia, pensando que estaba saboteando mi gestión. La verdad es que solo quería conservar lo que funcionaba. Pero mi visión estaba completamente borrosa. Mi asistente directa, Lucía, fue la única que todavía mostró cierta lealtad. Joven, brillante, eficiente. Pero poco a poco, incluso ella empezó a alejarse. Respuestas más secas, retrasos en las entregas, miradas que evitaron las mías. Empecé a desconfiar de todos. Instalé bloqueos de acceso en sistemas, solicité informes innecesarios, revisé mensajes y reuniones. Me sentí rodeado de enemigos, como si en cualquier momento alguien fuera a quitarme la alfombra de debajo de los pies. Y en el fondo, quizá realmente lo estaban intentando. Mi salud se convirtió en un reflejo del caos. Dormí mal, con pesadillas donde Eduardo aparecía en silencio, mirándome con la misma mirada que la última vez. Empecé a comer en exceso, aumenté de peso y mi autoestima se desplomó. Me desperté sudando, con ataques de ansiedad que me hacían temblar frente al espejo. Incluso consideré consultar a un psiquiatra, pero no quería parecer débil, no allí, no en un ambiente donde cualquier desliz podría ser usado en mi contra. Así que me lo tragué todo. Silenciosamente. Lo más perverso era la sensación de estar siendo observado. Juré que alguien estaba detrás de todo. Y por paranoico que pareciera, había señales. Se filtró información,
Correos electrónicos llegaron a destinatarios equivocados, hubo conversaciones sobre decisiones que aún no había anunciado. Comencé a desconfiar de Lucía y eso me destrozó. Era como si incluso ella, la única que quedaba, estuviera del otro lado. Pero no pude probar nada. Así que seguí sonriendo en las reuniones, mientras por dentro estaba implosionando. Cada semana parecía como si una soga se cerrara sobre mí. Estaba perdiendo aliados, influencia, control. Mis superiores empezaron a exigir resultados que no llegaban. Los ingresos se desplomaron y los contratos se renegociaron para peor. Y dentro de mí empezó a formarse un pensamiento, tan peligroso como inevitable. ¿Será que Eduardo no se fue? ¿Será que lo expulsaron para dejarme expuesta? La idea sonaba absurda. Pero algo dentro de mí susurró. No desapareció. Él está ahí afuera. Esperando el momento adecuado. A estas alturas mi obsesión por Eduardo había superado todos los límites racionales. Ya no se trataba de él, ni de mí, ni de lo que teníamos. Se trataba de control. Sobre recuperar lo que había destruido con mis propias manos. En el fondo, tal vez solo quería que me viera, que supiera que todavía existía, incluso entre los escombros de la mujer que dejó atrás. Contraté a un investigador privado. Un hombre discreto y experimentado que prometía resultados. Le di un solo nombre, Eduardo. Pasé semanas recibiendo informes vacíos, ubicaciones no concluyentes, pistas frías. Fue entonces cuando noté algo extraño, Lucía. Ella todavía mantenía contacto con viejos colegas, y oí por un rumor que había intercambiado mensajes con Eduardo. Cuando la confronté, lo negó con una calma irritante. Pero solo bastaron unos días para que estuviera seguro. Lucía me estaba engañando. Yo lo estaba protegiendo. Dándome informes falsos mientras probablemente hablaba con él a sus espaldas. Y eso me devastó más que cualquier traición anterior. Despedí a Lucía esa misma semana. No con gritos, sino con frialdad. Ella simplemente me miró, como si ya supiera que ese día llegaría, y se fue sin llevarse nada más que su bolso. 2 días después, el investigador me llamó. Había conseguido un número de teléfono que, según él, pertenecía a Eduardo. Estaba temblando mientras marcaba. Cuando respondió, su hola fue cortante. No había ira ni anhelo. Solo una indiferencia que me quemaba por dentro. Pedí verlo. Yo supliqué. Dijo que necesitaba hablar. Se quedó en silencio durante segundos que parecieron horas. Finalmente dijo, si quieres verme, ven a mí. Pero con mis condiciones. Me envió la ubicación por mensaje. Un pequeño pueblo a la orilla de un lago en el interior de Jalisco. Algo me decía que no debía ir. Que era una trampa emocional. Pero fui. Sin pensarlo 2 veces. Me puse mi mejor abrigo, me puse perfume y me cepillé el pelo como si fuera a reencontrarme con el amor. Pero en el fondo yo lo sabía. No era el amor lo que me movía. Era culpa. Y un deseo desesperado de reescribir un pasado que ya estaba muerto. El viaje fue largo. Estuve durante horas en la carretera, intentando ensayar lo que diría. Pensé en llorar, en pedir perdón, en proponer una sociedad, un acercamiento, cualquier cosa que me devolviera una parte de lo que perdí. Cuando llegué al pueblo ya era tarde. El sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el lago de tonos anaranjados. Una parte de mí se conmovió con la escena. Parecía la escena de un nuevo comienzo. Pero otra parte ya lo sabía. Eduardo no me llamó allí para empezar nada de nuevo. Él quería que yo viera. Eso es lo que sentí. Eso lo entendí. Al llegar me recibió un silencio desconcertante. La casa era sencilla, de madera, con un porche cubierto y un olor a madera quemada de fondo. Edward apareció después de unos minutos, más delgado, bronceado, con la camisa abierta y la mirada firme. La misma mirada. Él no me abrazó. No me invitaste a entrar. Simplemente señaló una silla y dijo, habla. Era él, pero al mismo tiempo ya no lo era. Algo había cambiado y ese cambio tenía un nombre. Yo no lo sabía aún, pero ella estaba a punto de aparecer. El lago reflejaba un oro en calma, casi irónico frente a la tormenta que llevaba en el pecho. Eduardo no sonrió, no lloró, no dudó. Él simplemente me miró como quien mira un recuerdo feo, una cicatriz que ya no duele pero que nunca desaparece. Me senté en la silla que él me señaló, todavía con un dejo de tonta esperanza, que tal vez, en el fondo, quería escuchar. Intenté con todas mis fuerzas mantener la compostura, pero su primera frase me derribó. No viniste a verme.
Viniste a salvar tu ego. Otra vez. Tragué saliva con fuerza. Comencé explicando mi situación. Hablé de la fusión, la presión, la soledad que vino después. Utilicé palabras que él conocía, mencioné nombres comunes, traté de tocar cualquier hilo emocional que aún existía. Pero con cada frase, se volvía más frío. Destruiste a la gente, Valentina. No solo a mí. Creíste que podía ser cruel y salirte con la tuya. Intenté decir que lo sentía, que las cosas no habían salido como yo imaginaba. Pero no quería justificaciones. Quería verme afrontar el daño. Y yo todavía pensaba que podía arreglarlo. La conversación se convirtió en un monólogo. Yo hablé, él escuchó en silencio. Finalmente, cuando intenté sugerir algún tipo de asociación, unir conocimientos para salvar la empresa o algo así, se rió. Una risa corta y seca. ¿Aún crees que hay algo que quiero?, dijo. Ni siquiera el respeto que tenía por ti permanece. Las palabras duelen más que cualquier bofetada. Me quedé sin palabras. Y fue en ese momento que escuché pasos en el balcón. Una nueva presencia femenina. Cuando miré, allí estaba ella. Isabela. Debía de tener unos 30 y tantos años, con la piel bronceada y el cabello recogido de forma sencilla. Llevaba un vestido ligero y sostenía una taza como si fuera una tarde cualquiera. Me miró con la serenidad de quien sabe exactamente dónde pisa. Era una viuda del pueblo, me enteré después. Madre de una niña pequeña. Ella era el tipo de mujer que no necesitaba decir nada para dejar claro, ahora es mío. Eduardo ni siquiera necesitó confirmarlo. Su presencia lo decía todo. Y lo entendí. Me senté allí con el estómago revuelto. Intenté mantener mi dignidad. Me levanté, me acomodé el abrigo y dije gracias, como si no me acabaran de vaciar por dentro. Él no respondió. Simplemente se giró hacia Isabela y le preguntó si la cena estaba lista. Y así fue como salí de su vida por segunda vez. Solo que ahora, no como alguien que se fue, sino como alguien que fue dejado atrás. No me cayeron ni una lágrima hasta que subí al coche. Y cuando llegaron, eran pocos. El tipo de lágrimas que no se alivian. Solo marcar. Edward no me acompañó hasta el auto. No dijo buen viaje. No miró atrás. Me alejé sintiéndome como si, por primera vez, realmente hubiera perdido. No solo un hombre, sino la versión de mí mismo que pensaba que podía controlarlo todo. Al regreso no encendí la radio. Conduje en silencio, escuchando solo el sonido del motor y mi propia ruina. Esa visita fue para intentar salvar algo, pero lo único que recibí fue una verdad arrojada a mi cara y una puerta cerrada con una fuerza invisible. Los días que siguieron a la reunión fueron extrañamente silenciosos. Pero había algo en el aire, una sensación de que algo grande estaba por suceder. Ignoré los mensajes de la gerencia, evité las reuniones y me sumergí en informes tratando de ocultar el caos interno. Pero lo que no sabía era que, mientras yo estaba escondida, Eduardo se movía con precisión quirúrgica. Él no se quedó callado. Estaba articulando. Y como siempre, estratégicamente, silenciosamente y letalmente. Empezó con Carlos, el ex jefe de logística a quien había degradado por pura vanidad. Luego se dirigió a Lucía. Ella al principio se resistió, pero Eduardo sabía cómo tocar a la gente. Él no los manipuló, les recordó quiénes eran antes de mí. Carlos tenía contactos, Lucía tenía información. Y ambos tenían sed de justicia. Se les ocurrió un plan. No para derribarme de inmediato, sino para exponerme todo. La idea era demostrar que mi gestión no solo era defectuosa, sino que también era peligrosa para el futuro de la empresa. Mientras yo lidiaba con las crisis internas, ellos estaban elaborando una propuesta paralela, un plan de recuperación financiera, una reestructuración organizacional y una revisión de contratos. Era el tipo de documento que impresionaría a cualquier junta directiva, más aún viniendo de alguien que, hasta hace poco, era considerado irreemplazable. Eduardo aún tenía carpetas, correos electrónicos, documentos técnicos con información privilegiada que ya no debían estar con él. Pero lo eran. Y sabía exactamente cómo utilizarlos. El golpe vino de donde menos lo esperaba. Un día me convocaron a una reunión extraordinaria con la junta directiva. Me senté en esa habitación de cristal, con un aire acondicionado helado, y me recibieron con miradas frías. Uno a uno, fueron mostrando sus defectos, decisiones mal pensadas, despidos desastrosos, caídas en el rendimiento. Eduardo no estuvo físicamente presente,
pero su presencia llenó cada diapositiva de esa presentación. Al final, el presidente de la Junta dijo, casi con lástima, «Te perdiste, Valentina. Y nos arrastraste contigo». No hubo despido inmediato. Eso sería demasiado humillante. Lo que hicieron fue aún más cruel. Me degradaron a un puesto administrativo, alegando reestructuración estratégica. Sacaron mi nombre de campañas, de reuniones, de proyectos. Yo todavía estaba allí, técnicamente empleado, pero era un fantasma corporativo. La gente pasaba a mi lado en el café como si fuera invisible. Y lo más doloroso, se había filtrado el rumor de mi romance con Mauricio. Algunos se rieron a sus espaldas. Otros simplemente me evitaban. Mauricio, por su parte, se apresuró a alejarse. Dijo que no podía comprometer su imagen y negó cualquier implicación personal. Y así, en cuestión de semanas, pasé de la cima a los márgenes. No por la empresa. No por el mercado. Pero para Eduardo. No gritó, no publicó nada, no hizo ruido. Simplemente demostró, con método y precisión, que yo no era quien pretendía ser. Y lo peor, siempre lo supo. La destrucción que causó fue limpia, discreta y absolutamente devastadora. El sobremarrón estaba en mi escritorio, sin nombre, sin nota. En el interior, una carta formal de degradación firmada por el departamento jurídico y la presidencia. Ninguna reunión previa, ningún intento de diálogo. Fue como si hubiera dejado de existir como persona y me hubiera convertido simplemente en una función desechable. En la práctica, todavía tenía una insignia, pero eso era todo. Mi oficina fue despejada, alguien más empacó mis pertenencias y me reubicaron en un escritorio al lado de la impresora, donde antes estaba el mostrador de recepción. En los pasillos, mi nombre se convirtió en una broma. La ex de Eduardo, la gerente que se puso por las nubes, era como si fuera un personaje de una telenovela mexicana mal escrita. Algunos se alejaron, otros sonrieron falsamente. Pero lo peor fue el silencio de quienes me miraban con lástima. La historia de mi romance con Mauricio corrió como la pólvora. Nadie conocía los detalles, pero todos sabían lo suficiente. Y Mauricio, que hasta entonces había caminado a mi lado, desapareció. Dijo que necesitaba protegerse, que su imagen pública era una prioridad. Recibí una sugerencia para una salida discreta por parte de Recursos Humanos. Dijeron que podían facilitar mi despido, garantizar que me fuera con dignidad. ¿Pero qué es la dignidad cuando todo nos ha sido arrebatado? Me quedé abandonado. No por orgullo. Pero como no sabía a dónde ir. Mi cuenta bancaria estaba comprometida y necesitaba mi salario. Comencé a frecuentar el mismo edificio donde una vez fui el jefe, ahora como una sombra que nadie quería recordar. La gente incluso evitó incluirme en el grupo de cumpleaños de la empresa. Mis amigos desaparecieron. Aquellos que brindaron conmigo en las fiestas de fin de año, quienes elogiaron mi liderazgo, quienes dijeron tú naciste para esto. Uno a uno, desaparecieron. Incluidos aquellos que pensé que estaban a mi lado durante los peores días de la fusión. Fui bloqueado, ignorado o simplemente olvidado. Empecé a almorzar sola, en la cocina del segundo piso, donde no entraba nadie. O bien comía en el baño, con la puerta cerrada, para no enfrentarse a las miradas disfrazadas de desprecio. Nunca imaginé que caer sería tan solitario. Mi rostro, anteriormente utilizado en campañas internas de la empresa, fotografías sonrientes, discursos de líderes femeninas, vídeos de historias de éxito, fue eliminado de todo. Mi credencial seguía funcionando, pero mi nombre ya no aparecía en la intranet. El departamento de comunicaciones simplemente borró mi historia. Empecé a sentirme como un error del sistema. Un dato corrupto que nadie sabía cómo eliminar, pero que todos fingían no ver. Y eso dolió más que cualquier despido. Hubo días en que pensé en pedir ayuda. Hablar con mi mamá, llamar a un amigo de la universidad, escribir un correo electrónico a alguien que todavía me respetaba. Pero no pude. ¿Qué diría yo? Destruí mi matrimonio, mi carrera y mi nombre. ¿Puedes escucharme llorar durante 5 minutos? No. Prefiero el silencio. La vergüenza me agobiaba como una prenda pesada, imposible de quitar. Y así fue como me convertí en polvo. Sin Eduardo, sin Mauricio, sin amigos, sin nadie. Solo yo. Y el vacío. Mientras mi realidad se desmoronaba en silencio. Eduardo florecía en otro paisaje. Me enteré por casualidad, a través de un ex colega que todavía me seguía en las redes sociales. Un poste con vista al lago, una pareja sonriendo,
niños jugando en el deck de madera. Era él. Más ligero, más sereno, más vivo de lo que jamás lo había visto. Isabela apareció a su lado, sosteniendo una copa de vino, y había algo en su mirada que me inquietó. Ella lo amaba. ¿Y él parecía corresponder. Eduardo se había casado con Isabela menos de un año después de nuestro encuentro en ese pueblo. Ella, una joven viuda de un pescador local, tenía una hija pequeña a quien él adoptó como suya. Meses después, tuvieron un hijo juntos. Vi las fotos del bautizo, del cumpleaños de la niña, de la nueva cabaña construida a la orilla del agua. La posada que abrieron juntos se ha convertido en un referente para los turistas que buscan tranquilidad y deportes acuáticos. Su nombre se convirtió en sinónimo de confianza. Se convirtió en todo lo que dije que quería, pero con ella. Peor que ver su felicidad fue darme cuenta de que se había convertido exactamente en el hombre que le había rogado que fuera mientras estábamos casados. Más presente, más cariñoso, más implicado. Hizo bromas en las redes sociales, publicó vídeos con sus hijos y dio entrevistas a periódicos locales sobre el impacto de la posada en la economía de la región. Había encontrado un propósito. ¿Y yo? Apenas pude encontrar la fuerza para levantarme de la cama. Me carcomía por dentro, aunque nunca lo admití en voz alta. Comencé a seguirlo anónimamente. Creé perfiles falsos, miré historias, leí comentarios. Una vez cometí el error de darle me gusta accidentalmente a una foto antigua. Casi tiré mi teléfono celular por la ventana. Esa obsesión me consumió en silencio. Era como si necesitara demostrarle, cada día, que estaba mejor sin mí. Que yo fui el error. Y así fue. Lo más cruel de todo fue que nunca habló de mí. Nunca un comentario indirecto, ni una frase amarga, ni una sentencia amarga. Para él, yo había dejado de existir por completo. Isabela era lo opuesto a mí en muchos aspectos. Sencillo, realista y tranquilo. Estaba claro que ella no quería estatus ni reconocimiento. Quería la vida. Familia. Paz. Y Eduardo encajaba perfectamente en ese universo. En las fotos apareció riendo junto a su suegra, pescando con su padrastro, jugando a las escondidas con los niños. Ese hombre no existía en nuestra casa. Y eso me hizo preguntarme si él siempre fue así y yo simplemente no sabía cómo verlo, o si ella era la que sacaba lo mejor de él. En algún momento dejé de seguirlo. No por superación, sino por agotamiento. La verdad es que estaba compitiendo con una versión de mí mismo que nunca existió. Y perdiendo gravemente. Eduardo ya no era mío. Nunca volvería a ser así. Su vida avanzaba con una armonía que para mí parecía inalcanzable. Y cuanto más prosperaba él, más me hundía yo. Ver esto fue como morir en cámara lenta, un día a la vez. Actualmente soy asistente administrativo en una pequeña empresa ubicada en una zona industrial de Iztacalco. Gano lo suficiente para pagar las cuentas y a veces como algo diferente el fin de semana. Vendí mi apartamento para pagar mis deudas bancarias y de tarjetas de crédito, y ahora vivo en un estudio alquilado con paredes delgadas y vecinos ruidosos. No tengo coche, uso transporte público y aprendí nuevamente a hacer loncheras para ahorrar dinero. Mi armario es la mitad de lo que era antes, y casi ninguna de las prendas me queda bien. No me quejo. No más. Me he quejado demasiado de la vida, de la gente, de las circunstancias. Hoy simplemente acepto. Hay días en los que puedo reírme de algo tonto, como un vídeo de un perro o un mensaje gracioso en el grupo del barrio. Hay otras en las que la añoranza de lo que fui me traga de forma asfixiante. Cuando me miro al espejo no reconozco a la mujer que era antes. Aquella Valentina, arrogante y sedienta de poder, se disolvió en el silencio, entre noches de insomnio y vacío irreparable. No siento lástima por mí mismo. Solo cansancio. A veces veo a Eduardo en las redes sociales. Un vídeo de mí pescando con mi hijo. Una foto con Isabela al atardecer. Una hermosa frase sobre la gratitud. Parece tan pacífico que es casi poético. Nunca volvimos a hablar después de aquella tarde en el lago. Nunca más un mensaje, una llamada, nada. Y quizás sea mejor así. Él siguió. Me quedé. Él renació. Me hundí. Y aunque duela admitirlo, tiene sentido. Porque lo intentó. Yo destruí. Hay días en que me pregunto si el final habría sido diferente si hubiera tenido más paciencia. Si hubiera amado a Eduardo como él se merecía, si hubiera tenido el coraje de enfrentar mis miedos en lugar de buscar atajos en los brazos de otras personas. Pero ya no sirve de nada. La vida no tiene botón de rebobinado. Y si lo hubiera hecho,
tal vez habría hecho todo igual, porque en ese momento todo parecía tan justificable. Traición, ambición, arrogancia. Da miedo cómo podemos engañarnos tan bien cuando queremos. Hoy vivo con poco, pero con consciencia. Cada decisión que tomé me trajo aquí. No soy una víctima. Tampoco soy un villano de telenovela. Solo una mujer que cometió un error, que fue demasiado lejos, que pensó que podía hacer cualquier cosa y terminó sin nada. Y aún así, respiro. Camino. Lo intento. Me despierto todos los días y me levanto de la cama. Eso es más de lo que he podido hacer en mucho tiempo. Y tal vez, solo tal vez, este sea el comienzo de alguna forma de redención. Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Hasta la próxima historia.